¿Qué tal, chicos? Tengan ustedes muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien de salud, ahí en casa, con la familia. Vamos a continuar con las clases. Para hoy día tenemos lo que es el desarrollo de la química. La semana pasada hablábamos de lo que era la química como ciencia, ¿no? La importancia que tiene la química en nuestra vida, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver la historia de la química, cómo fue poco a poco, por épocas, la química resurgiendo, ¿no? Formándose. Y para eso tenemos, o mejor dicho, lo vamos a dividir en épocas. Tenemos 6 épocas. Mira, desde la primitiva, que comienza, valga la redundancia, desde la época primitiva hasta 500 años antes de Cristo, la griega, que comienza desde los 500 años antes de Cristo hasta 300 años antes de Cristo, la época de la alquimia, que es de los 300 años antes de Cristo hasta los 1500 después de Cristo, la iatroquímica de 1600 a 1700 después de Cristo, obviamente, el flogisto 1700 a 1776, y la moderna, que empieza de 1776 hasta la época actual en nuestros días, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a dividirla estas por partes, vamos a estudiar cada una de ellas, ¿de acuerdo? Por partes, para una mejor precisión en su entendimiento, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a seleccionar aquí, vamos a hacer una pequeña rayita aquí, ¿de acuerdo? Para seccionarla, y vamos a trabajar de dos en dos. Una época acá, otra época acá. ¿De acuerdo? Bien, entonces, decíamos que la primera época era la época primitiva, ¿verdad? Primitiva. El hombre primitivo, ¿verdad? Vivía antes en chozas, cavernas, cuevas en el campo generalmente, y todo comienza con él cuando descubre sin querer, ¿no? Utiliza el fuego, ¿cierto? Mira, el fuego es parte de la química, es parte del cuarto estado de la materia, estado plasmático, ¿no? Comienza con el fuego, descubriendo el fuego. ¿Para qué utilizar el fuego? Para cocinar sus alimentos, para ahuyentar a los animales, ¿verdad? Cuando descansaban. Podemos citar muchas culturas aquí, muchas culturas como la cultura china, egipcia, mesopotamia, israelita, hasta en nuestras épocas de los incas también podemos citar acá, ¿no? Cuando hablamos de cultura, por ejemplo, hablamos de la cultura china, hablamos de la cultura egipcia, ¿no es cierto? Por ejemplo, los chinos, ¿qué trabajaban? Trabajaban lo que era pinturas, ¿no? Utilizaban papel, ¿no? Seda, la seda artificial, ¿cierto? Mira, y todos estos ejemplos tienen elementos químicos, compuestos químicos que están presentes en ellas. Entonces, estaban utilizando química sin querer. Los de la cultura egipcia también, por ejemplo, ¿qué utilizaban? Utilizaban un rito religioso que se llamaba el embalsamiento, ¿no? De repente lo habrán visto en las películas, ¿no? Embalsamiento, cuando envolvían a sus momias, se utilizaban sustancias químicas para conservar supuestamente a sus muertos, ¿de acuerdo? Utilizaban el vidrio, ¿no? Utilizaban el oro, porque con el oro hacían vasijas de oro, las copas de oro, las pulseras, los collares de oro, ¿verdad? Y utilizaban químicas sin darse cuenta también, ¿correcto? Entonces, es ahí que también, por ejemplo, otras culturas utilizaban armas de guerra para los combates, ¿verdad? Toda la cultura, los imperios utilizaban. Entonces, ¿qué elementos también empleaban ahí para esto? Entonces, podemos decir que empleaban, por ejemplo, para hacer sus lanzas, ¿no? Sus espadas, hierro, ¿verdad? Hierro, también otros elementos como el cobre, como el plomo, como la plata, el oro, etcétera, etcétera, ¿no? Estaban utilizando ya química. Correcto, entonces ahora vamos a la siguiente época, lo que es la época griega, ¿sí? La época griega. Cuando hablamos de la época griega, hablamos de dónde? De Grecia, obviamente. ¿Dónde están quiénes? Los filósofos, ¿verdad? Los famosos filósofos, ¿de acuerdo? Uno de ellos, ¿quién es? El más importante, quizás, tenemos ahí Empédocles. Empédocles, que decía que la materia, ¿cierto? Que la materia en realidad estaba formada por los 4 elementos del universo, que eran agua, tierra, aire y fuego, ¿verdad? Y que cuando alguna de estas dos propiedades se unían, formaban propiedades como ¿quién? Por ejemplo, como la humedad, ¿no? La sequedad, el frío, el calor, ¿correcto? Eso era lo que él planteaba.
Y quien apoyaba esa teoría era un científico muy famoso que era Aristóteles, ¿no? Aristóteles, quien él decía que la materia era continua, o sea que la materia no tenía fin, ¿no? Que la materia no tenía fin, era continua. Y todo esto de acá retrasó a la química como ciencia. Mira, tuvieron que pasar cerca de 2500 años para que recién aparezca los científicos en la época moderna y se vuelva a ver la química como ciencia al aplicar el método científico, ¿no? Esto retrasó en realidad. ¿Por qué? Porque fue algo erróneo. ¿Quiénes eran contemporáneos a ellos y quienes le contradecían a ellos? Eran los famosos filósofos Leucipo y Demócrito, su discípulo Demócrito, quienes decían que la materia era discontinua. ¿Por qué? Porque tenía un fin. ¿Quién era? El átomo. ¿Ah? El átomo era la máxima división de la materia, correcto. Y ellos estaban en lo cierto. Hoy sabemos esto, ¿verdad? Entonces, esto estaba equivocado, era equivocado, ¿no? Entonces, la realidad lo tenían ellos. Y por culpa de esos señores, pues la química se reemplazó como ciencia. Bien, ahora vamos a ver las siguientes épocas. Tenemos entonces ahora a la época de la alquimia, por aquí, ¿no? La época de la alquimia, ¿de acuerdo? Y también habíamos dicho que íbamos a ver la época de la iatroquímica, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la época de la alquimia, nos referimos a quién. La palabra alquimia, en realidad, antes de empezar, deriva de la palabra kimaya, del griego kimaya, ¿cierto? Que significa química, en realidad. Aquí están, ¿dónde se desarrolló la alquimia? ¿En qué culturas? En realidad, en la cultura mesopotámica. Mesopotamia, en realidad, ¿de acuerdo? Todo en esa área, todo ese sector, donde están los árabes, ¿no? ¿Y qué es lo que buscaban estos señores en realidad, los alquimistas, ¿no? ¿Qué buscaban? Buscaban dos cosas muy importantes. Buscaban la piedra filosofal, ¿no? La piedra filosofal. Y también buscaban lo que se conoce como el elixir de la vida. ¿Qué era la piedra filosofal? Era un objeto que convertía los metales en oro, ¿no? Al combinarse ese objeto con un metal formaba oro, te daban oro, buscaban riquezas. Y lo otro, el elixir de la vida, que te daba ¿qué? Era un brebaje que te daba la vida eterna, la juventud eterna. Entonces, esto era erróneo porque nunca se encontró. Pero sin embargo, en el afán de encontrar esto hay algo positivo. En el afán de encontrar esto, ellos lograron encontrar algunos elementos, ¿no? Buscando la piedra filosofal, encontraron o descubrieron algunos elementos como por ejemplo el arsénico, el antimonio y el bismuto. Ah, mira, correcto. También, digamos así, emplearon los primeros instrumentos de laboratorio, ¿no? Al ser muy experimentales, digamos, a ellos se les atribuye de que fueron los primeros que utilizaron instrumentos de laboratorio, ¿no? Eso fue el estudio que hicieron los alquimistas. Bien. Ahora, pasamos a la siguiente etapa, la época de la iatroquímica, que se conoce como ¿quién? Se conoce como química medicinal. ¿Por qué? Porque aquí se empleaban ¿qué? Plantas medicinales que ayudaban obviamente a curar las enfermedades en ese tiempo. ¿Quién es el máximo representante aquí? El máximo representante es el señor Paracelso. Paracelso, ¿de acuerdo? Que se encargaba de encontrar esas plantas medicinales, ¿no? Incluso dio 7 leyes de cómo cuidar la salud, ¿no? Ahí tenemos a la época de la iatroquímica, entonces. Bien, y por último, vamos a ver aquí las dos épocas que faltan, que vienen a ser lo que es la época de Flogisto y la época moderna. ¿De acuerdo? Ya nos estamos acercando a la época actual. Recuerda que la época del Flogisto está comprendida entre los años 1600 a 1700, ¿no? 1776, por ahí, 1770, 1776. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama Flogisto? Porque aquí aparece un señor que se llamaba George Stahl, ¿ya? George Stahl, quien decía que
habían algunos elementos que presentaban algo que se llama flogisto, y que cuando se quemaban, obviamente con oxígeno, se quemaban, liberaban este flogisto, ¿no? Se perdía este flogisto, o en algunos casos dice que se ganaba, ¿no? O sea, te daba otra sustancia, pero se perdía o se ganaba este flogisto en realidad. Eso era lo que decía Stahl, por eso a esa época se le llama la época del flogisto, ¿de acuerdo? Lo cual, esto de aquí queda erróneo y descartado. ¿Por qué? Porque aquí aparece en la época moderna un señor que se llama, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Se llama aquí Antonio Lavoisier, ¿no? Es considerado el padre de la química moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque él hizo un experimento, ¿no? Y garantizó la ley de la combustión. ¿Qué significa la combustión? Correcto, quemar con oxígeno significa combustión, quemar, obviamente quemar, pero se dio cuenta que cuando realizó esto, se dio cuenta que la materia no se creaba ni se destruía, ni se destruye. Eso es la ley, ¿no? La ley de la conservación de la masa. Y esa teoría, esa ley de la conservación de la masa destruyó la teoría del flogisto, obviamente. ¿Por qué? Porque el flogisto no existe en realidad, nunca ha existido, ¿correcto? Entonces, la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Es todo lo contrario a lo que decía Stahl con su teoría de flogisto, ¿verdad? Muy bien, hizo más experimentos, oxidación, calcinación, descubrió los componentes del aire como el nitrógeno, el oxígeno, introdujo la balanza, ¿no? Muchos otros aportes. Aquí aparecen pues más científicos todavía, porque aquí la química, como te dije, ya se vuelve a ver como ciencia, ¿no? Aparecen muchos otros científicos, como por ejemplo podemos citar aquí a Dalton, ¿no? John Dalton con su teoría atómica se vuelve a hablar del átomo aquí ya de una forma más científica, más precisa, ¿no? Se crea la tabla periódica también, ¿no? ¿Quiénes fueron? Mendeleev la crea, ¿no? Crea la tabla periódica, pero este señor que se llama Moseley propone que los elementos en la tabla periódica se deben ordenar ¿qué? Según su Z. Ojo, Z es número atómico, y si vas a tu tabla periódica, revisas tu tabla, los elementos están ordenados de acuerdo a su número atómico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 118, ¿de acuerdo? Aparecen otros científicos, por ejemplo, como Ramsay. Ramsay, ¿qué es lo que hace el científico Ramsay? Descubre, ¿no? Los gases nobles. Descubre los gases nobles. ¿Quiénes son los gases nobles? ¿No? Los que se encuentran en el grupo 8A de la tabla periódica, en una esquina, ¿no? Están el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Él los descubre. También podemos hablar aquí de quién. Podemos hablar de Friedrich Wöhler, ¿no? Friedrich Wöhler, quien es el que sintetizó la urea. Había una sustancia que se llamaba cianato de amonio, ¿ya? Y él la utilizó para crear ¿qué? Para crear urea, dando así al inicio de la química orgánica. Tú vas a llevar química orgánica más adelante, mira, ve. La urea es un compuesto que se utiliza hoy en día como abono, un abono artificial, ¿no? Mira, ve. Crea el primer compuesto orgánico, hace una gran contribución a la química, ¿no? Y también podemos citar a Kekulé, que hablaba sobre el benceno, a Avogadro, que hablaba sobre las moléculas, los gases, Albert Einstein, teoría de la relatividad. Es un montón de científicos que aparecen y que obviamente le dan más consistencia a la química como ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, esa es en realidad lo que es la historia de la química, el desarrollo de la química como ciencia. Bien. Ahora vamos a desarrollar algunas preguntas del libro. Te invito a que saques tu libro. Bien, vamos a la página 111. Vamos a trabajar la 111, 112 y 113, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la columna, en la primera columna, los ejercicios de aplicación. Bien. Pregunta número 2. Dice, los alquimistas tenían como objetivo encontrar. ¿Qué es lo que querían encontrar los alquimistas? La tierra prometida, ni que fueran los hebreos. El agua eterna,
Tampoco. ¿El aire sagrado? No. Y la alternativa D dice la piedra filosofal, obviamente, ¿verdad? Para convertir los metales en oro. Bien, esa es la respuesta entonces. Ahí mismo, página 112, pregunta 6. Etapa de la química aplicada a la medicina. ¿Cuál sería? A ver, te voy a dar 5 segundos para que te autoevalúes. 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta es la D, iatroquímica. Acuérdate, iatroquímica significa química medicinal. Ahí mismo, pregunta 7. Propuso la teoría del flogisto. Aquí la tienes. ¿Cómo se llama el señor? George Stahl, ¿verdad? Alternativa A. Seguimos en la página 112. Pregunta 9. Propuso el uso de símbolos y la nomenclatura química de los elementos. Ah, ya, esa no te la he contado. Pero apareció este señor que se llama Jacob Berzelius, quien le da una nomenclatura a los elementos químicos. O sea, ¿por qué el calcio se representa como Ca? Calcio. ¿Por qué el flúor es F? ¿Por qué el yodo es I? ¿Por qué el magnesio es Mg? Él le da esa representación literal a los elementos químicos para representarlo. Los alquimistas antes le daban a los elementos químicos, los representaban con figuras, ¿no? Con figuras. ¿De acuerdo? Bien. Pregunta 15 en la página 113, la última, ¿de acuerdo? Dice, fue el descubridor de la mayoría de los gases nobles. ¿Quién fue? Este señor acá, hablamos de él, ¿no? Ronsard. Ronsard descubrió los gases nobles, la mayoría. Correcto, bien. Ahora tú vas a hacer la tarea, ¿de acuerdo? Y de la tarea vas a hacer del TEC, ¿no? De la página 111 vas a hacer la 1 y la 4. De la página 112 vas a hacer la 6, la 7 y la 10. Y de la página 113 vas a hacer la 11, 12, 14 y 15, ¿de acuerdo? Bien, esperando sé que lo vas a hacer muy bien. Me despido de ti, deseándote un buen día y bendiciones. Nos vemos hasta la otra oportunidad.